Hola, bienvenido a este video. Hoy día invertí en el canal comprándome una mini motosierra. Ese artefacto que se encuentra en internet parece súper práctico para jardinería, bricolaje y muchas otras cosas. Pero ¿realmente valdrá la pena? Eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Qué tal la potencia? ¿Qué tal la fiabilidad? También te voy a dejar mis recomendaciones y mi nota final sobre el producto. Si no conoces esta herramienta, te voy a dejar en la descripción un enlace de referencia. Sin más bla bla, vamos a ver qué tal funciona eso. Estuve esperando para abrirlo con ustedes. Vamos a ver qué contiene esta maleta. Bueno, el pequeño manual de uso, nuestro desarmador, una llave para regular nuestra motosierra, un par de guantes, dos cadenas de recambio, un cargador, dos baterías, la otra batería y nuestra mini motosierra. Miren un poco este artefacto. Y acá una pequeña lima para afilar nuestra cadena. Ahí van mis primeras recomendaciones a la hora de escoger un producto en internet. Primero, vamos a ver el tema de seguridad con ese aparato, que tenga el protector en la parte de encima. Es importante por los rebotes. Segundo, te recomiendo comprar un producto que venga con dos baterías. Simplemente porque cuando trabajas y si te acaba la batería, vas a tener que parar de trabajar para volver a cargarlo y luego poder conectarlo de nuevo para seguir trabajando. Otra ventaja también es que eso no son marcas muy conocidas, no viene en marcas muy conocidas, y una vez que la batería se te malogra, creo que será muy difícil encontrar otra batería. Otra cosa muy importante, que por lo menos venga con dos cadenas de cambio. He visto que se puede encontrar en internet, pero me imagino que no es tan sencillo como comprar un desarmador. Entonces, mientras más recambio venga, mucho mejor. Es el material el que te estoy recomendando en la descripción del video. Empezaremos cargando nuestra batería a carga completa, como siempre está recomendado en su primer uso. Nuestro cargador está con luz roja y cuando estará cargado pasa a luz verde. Mientras nuestra batería va cargando, les voy a explicar cómo desarmar la guía y la cadena si necesita cambiarla, y también para hacerle mantenimiento. Con nuestra llave vamos a desarmar la tuerca para liberar la guía y la cadena. Luego podemos remover el todo y nos permitirá reemplazar la cadena o hacerle mantenimiento. Para el mantenimiento, con un pequeño alambre podemos limpiar toda la ranura para sacarle los polvos de madera, y de vez en cuando agregaremos un poquito de aceite para facilitar el pase de la cadena. Luego volveremos a armar todo, teniendo cuidado de poner la cadena en el sentido correcto. Una vez armado, vamos a regular la tensión de nuestra cadena con este pequeño perno. Ojo, no lo estoy haciendo en este video, pero tiene que aflojar un poco la tuerca del costado para que la guía se pueda mover y así templar la cadena. Una vez que terminas la tensión de la cadena, vuelves a apretar firmemente la tuerca del costado. Para tener la tensión ideal de la cadena, tienes que jalar la cadena hacia afuera y que sobresalga solamente un diente. Eso es la tensión ideal, no demasiado apretado y no demasiado flojo. En los primeros usos se va a destemplar rápidamente por el efecto del calor, así que tendrás que volver a templarlo. El gatillo tiene un sistema de seguridad sobre el costado, así que tienes que apretarlo con el pulgar y luego podrás presionar el gatillo. La cubierta de seguridad se va a levantar a medida que estaremos tallando, y por último enchufamos la batería para pasar a la prueba. Si sujetamos la madera con la mano, tendremos cuidado a guardar una distancia segura entre la motosierra y nuestra mano. Ese tipo de herramienta puede saltar y tener rebote. Lo más seguro sería utilizarlo con ambas manos. Si estás cortando rama de un árbol no hay problema. Si es un trozo de madera, lo mejor es fijarlo con alguna prensa.
Ahora probaremos su potencia con un tronco mucho más grande. Vamos a ver qué tal trabaja con este listón grueso de madera de pino. Ok, ahí hemos probado la maquinita y les voy a dar un poco mi opinión. Realmente muy bueno, muy interesante, súper práctico, se puede manejar con una mano y tiene una buena potencia. Realmente para jardinería cortaría cualquier rama y para mí en caso de la escultura voy a poder desbastar buenos trozos sin estar sudando con el serrucho clásico. Así que muy recomendable, siempre en seguridad, con los guantes y utilizándolo de la buena forma, completamente recomendado. Espero que te haya gustado el video, si es el caso no olvides dejar un comentario, un buen like y suscríbete al canal activando la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao.